Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Dimensión oculta. Maldita sea. Qué pocas ganas tengo de ir a esa cena de trabajo. Más aún que tener que reunirme con algún que otro que no quiero ver ni en pintura. Parece cantado. Pero cuando menos quiero asistir a algún sitio, siempre acaba surgiendo un compromiso. En fin, voy a vestirme. Pero de verdad, qué pocas ganas tengo de ir ahora a ningún sitio. Qué extraño. ¿Me veo hoy en el espejo? Pero muy extrañamente. Seguro que son los nervios. ¡Ey! ¿Qué haces aquí, granuja? Qué curioso. No sabía que los gatos reaccionan así ante su propio reflejo en un espejo. Solo eres tú, pequeña bola de pelos. ¿Decías algo? No, solo hablaba con el gato. Me ha parecido curioso ver su reacción frente al espejo. Va, solo es un gato tonto. ¿Qué dices? Cualquiera diría que estás hablando de tu gato, al que tanto amas y adoras. Va, es igual. ¿Esa es la corbata que te vas a poner? Pues estaba pensando en esta, pero también podría ponerme la azul. ¿Por cuál crees que debería decantarme? Déjate la que llevas puesta y trata de ser más rápido, llegaremos tarde. Tranquilízate, es solo una cena informal. Además, tú misma me dijiste ayer que tampoco te vuelve loca la idea de reunirte con ellos. Cambio de opinión. Está bien, está bien. No tardaré mucho. ¿Qué mosca le ha picado? Ella nunca me había hablado así. Y su reacción con el menino. Ella siempre ha adorado a su gato. ¿Qué andas murmurando? ¿Disculpa? Sé que estás hablando de mí. Cariño, tranquilízate. Yo solo... ¡Ay! Siempre lo mismo. A ella se lo das todo y a mí, ¿qué me das? ¿A ella? ¿Quién es ella? ¿A quién te refieres? Oye, cielo, que me he retrasado un poco en el trabajo. Llegaré en media hora. Espero que estés listo para entonces. Por cierto, la corbata azul es la que mejor te queda con el traje. Te amo. ¿Qué demonios está pasando? Pero, si mi mujer no está en casa, entonces, ¿quién es la que estoy mirando reflejada en el espejo? ¿Quién se encuentra detrás de mí? Mírame más de cerca y te lo mostraré. ¡No! ¡Esto es una locura! ¡Una locura! ¡Una locura! ¿Cuántas veces nos hemos mirado al espejo? Muchísimas, ¿verdad? Sin embargo, si hacemos caso del cine, de las historias, de las leyendas, en el que nos cuentan que hay como una especie de entrada hacia otra dimensión, como un espejo mágico que incluso es capaz de hablarnos. Hay cosas curiosas. ¿Hay algo realmente detrás del espejo? ¿Hay otro mundo? Mi querido Jesús Callejo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Javier? Muy buenas noches, bien hallado. Bueno, yo te pregunto directamente, ¿tú estás a ese otro lado del espejo?
Bueno, yo creo que todos estamos al otro lado del espejo, ¿no? Si el espejo realmente lo consideramos metafóricamente como una barrera o una frontera liminal, es decir, a un lado estarían los muggles, por utilizar esa expresión de Harry Potter, y al otro lado estarían los personajes mágicos, y el espejo haría de puerta. Muchas veces, en muchas leyendas y en muchos relatos literarios, el espejo tiene esa función de puerta, que se lo digan a Lewis Carroll cuando la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas se titula precisamente Alicia a través del espejo. Y ahí lo que ocurre es que todo está al revés. Entra en un mundo onírico, entra en un mundo donde todo es posible. Hay datos curiosos, que es verdad que esto ocurre, que mucha gente también se pregunta, cuando vemos el espejo, lo que vemos reflejado, por ejemplo, en nuestro rostro, está al contrario, pero sin embargo, ¿por qué no está invertido? ¿En nuestro rostro te refieres? Claro, porque cuando miramos, parece que el lado izquierdo es el lado derecho. Claro, pero eso es por una ley física que se llama las leyes de la reflexión. Claro. Lo que hace es que proyecta un espejo, proyecta la luz, pero también proyecta nuestra imagen, pero evidentemente proyecta nuestra imagen opuesta. De ahí esa metáfora que te decía, que cuando tú entras a través del espejo, lo que encuentras es un mundo al revés, que es lo que intenta representar Lewis Carroll. O sea, no por casualidad, sabes que Lewis Carroll era un matemático, era un lógico. O sea, que a pesar de que es una novela aparentemente absurda, todo obedece a una lógica, pero a la inversa. Uh-huh. Bueno, pues vamos a bucear contigo en ese espejo, vamos a intentar cruzar esa frontera. Si es que realmente la hay, yo creo que obviamente está en la imaginación de aquellos que consideran que los espejos son como una puerta dimensional. Pero, claro, no hay nada que evidencie esto. Solamente está, como he dicho al principio, está el cine, está nuestra imaginación y están también las creencias, ¿no? Porque hay muchísimas. Hay también leyendas, por ejemplo, la famosa Verónica, en la que también se aparece en el espejo, películas que a través del espejo aparecen como seres de otra dimensión, en fin, pero contigo, Jesús, vamos a ir conociendo datos que de alguna forma nos hagan, aunque sea virtualmente, cruzar esa frontera del espejo, ¿no? Sí, porque la verdad es que es poliédrico, no solo el espejo, sino la cantidad de variantes que tiene en la historia del espejo. Hay una historia, por decirlo así, tradicional, de cuándo surgen los primeros espejos, y fíjate, estaríamos hablando de 6.000 años de antigüedad en Mesopotamia, espejos que están hechos con un material bruñido, que por lo general pues puede ser el bronce, el cobre, incluso de plata. Luego hay espejos que son de piedra, de obsidiana, que los encontramos en Mesoamérica y sobre todo en la cultura azteca. Luego, con el tiempo, en la Edad Media y a partir del siglo XIII, esos espejos empiezan a ser, pues de un material todavía muchísimo más valioso, que era el cristal o algún material que contenía plata, y de ahí que fuera tan importante no romperlos. Justo en la Edad Media es cuando surge la superstición de que el que rompe un espejo tiene 7 años de mala suerte. Va un poco por ahí, porque claro, cuando tú fabricas un espejo de vidrio, de cristal de roca, sobre láminas metálicas, o sea, normalmente había una amalgama de plomo o de plata, que era lo que se llama el azogado, pues romper un espejo, te puedes imaginar que no solo era porque generara la mala suerte de la superstición, que luego comentaremos, ¿no?, lo que hay, sino porque estabas rompiendo un objeto de lujo. El espejo solo era accesible a las casas más nobles, más pudientes dentro de la Edad Media. Luego se populariza cuando se rebajan los precios de los espejos, pero en un principio el espejo era patrimonio solo de la alta clase. Por eso se han encontrado espejos en tumbas chinas, pero de tumbas chinas de emperadores y de sacerdotes y de linajes importantes. Y se han encontrado espejos en tumbas aztecas, y se han encontrado espejos en reyes, en nobles, en líderes, porque el espejo era una propiedad muy importante, incluso en grabados prehistóricos, donde aparece, por ejemplo, un arma. Imagínate, pues, en grabados que se ven en el Museo Arqueológico de Madrid, hay estelas, donde se ve estelas funerarias, donde se ve a un guerrero que aparece representado con su ajuar, y el ajuar era el militar, la espada, el escudo, y en muchas ocasiones su espejo. Es muy llamativo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que hay una parte histórica que se puede
transitar, ¿no?, a través de cómo ha ido evolucionando el espejo, pero hay una parte mágica, es decir, la importancia que ha tenido el espejo, no solo como un adorno, no solo como un utensilio importante, ¿no?, para que refleja la imagen y sobre todo, pues eso, para estar más guapo, ¿no?, de cara a la sociedad, sino que hay una parte mágica, y tú lo has dicho al principio, que tiene que ver como una puerta dimensional. El espejo utilizado para la adivinación. El espejo y cualquier superficie reflectante, una bola de cristal, incluso un balde con agua, que sea totalmente transparente y que esté tranquila. El agua también serviría como transmisión de pensamientos, por una parte, del chamán, del sabio, en fin, de la persona que hace de intermediario, que normalmente es un vidente, y esa parte reflectante es la que hace que entres en un estado alterado de conciencia y empieza a ver cosas del futuro, y eso sirve de oráculo. Entonces también por eso muchos de los espejos se consideran espejos de la muerte o oráculos de la muerte, porque lo que te refleja es o bien tu propia muerte o bien el contacto con ese más allá, pero con ese más allá entendido como esos espíritus que están deseosos de comunicarte un mensaje, y lo hacen a través de un espejo y, por supuesto, a través del hierofante, es decir, a través del medium o a través del vidente. Así que esa es también la parte mágica que tiene el espejo, y por tanto, como ves, tiene muchísimas variantes, muchísimos flecos de los que se puede hablar en eso que genéricamente hemos llamado espejos mágicos. Claro. Se utiliza como objeto de consulta, como también como una especie de ventana para conocer nuestro futuro, ¿no? Claro, porque una de las grandes virtudes que tenía el espejo en general, ya te digo, cuando hablamos del espejo mucha gente pues entiende que el espejo es lo que ahora vemos, en fin, el espejo ha sufrido muchísimas evoluciones, ya te digo que en general era ese material bruñido que a veces se tenía que hacer bajo una conjunción astral determinada, bueno, había todo un proceso alquímico, también mágico y también astrológico, pero básicamente estamos hablando de una tecnología secreta. Cuando hablamos de los espejos mágicos, estamos hablando de una tecnología secreta que utilizaba pues videntes, magos, sabios, y que básicamente la función primordial era la adivinación, era que sirvieran de oráculo. Y hay multitud de ejemplos, ¿no? Cuando te vas, por ejemplo, a la parte de Mesopotamia, la parte egipcia, los griegos, los romanos, es decir, todos ellos disponían de espejos, todos ellos también, aparte, ya digo, de la consideración ornamental o de belleza que podía generar un espejo, casi todas estas culturas tenían también esa consideración mágica. Siempre estaba el chamán de turno, como se llamara, según la cultura y la civilización. Ese chamán utilizaba el espejo o esa superficie reflectante para la adivinación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que decía Girolamo Cardano, por ejemplo, en el siglo XVI, que era un gran matemático, también era médico, era astrólogo, decía que los espejos revelan las cosas ocultas y las cosas más secretas. O sea, ese concepto sí que existía. Es decir, que por alguna razón, si tú sabías descodificar a un espejo, y eso nos remite, por ejemplo, al espejo de Salomón, podrías adivinar las cosas que están ocultas o que están vedadas para la vista ordinaria. Pero claro, para eso hace falta un ritual, hace falta una iniciación, hace falta la persona que sirva de transmisión de esos mensajes o de ponerte en contacto con ese otro lado. Por eso yo en algún libro que he publicado los defino a los espejos mágicos como tecnología secreta, porque hay algunos que tenían un sistema secreto para que pudieras ver lo que normalmente en otras superficies reflectantes no verías. Y ahí entraríamos en el terreno de los espejos chinos, de los espejos mágicos chinos, que tenían unas cualidades tecnológicas tan especiales que incluso hasta el siglo XIX dejaba asombrados a unos cuantos, ¿no? Porque tenía la parte, imagínate, la parte frontal, era la parte reflectante, pero cuando entraba el sol por esa parte frontal, en el reverso había una serie de grabados. Bueno, pues estaba pulido de tal manera y tenía una amalgama de mercurio y de otras sustancias que justo se reflejaba en una pared ese relieve, pero se reflejaba con un movimiento. Entonces eso, claro, dejaba asombrados a cualquiera. Era una especie como de magia, de efecto óptico, mágico, que no entendían muy bien cómo funcionaba. Se sabe que tiene que ver, ya digo, con una especial tecnología a la hora de fabricar estos espejos, por eso se conservan muy pocos. Hay uno que se conserva, por ejemplo, en el Museo de Shanghái, y se conservan muy pocos, porque no eran solo espejos, es decir, tenía la virtud de reflejar relieves
que tú aparentemente no veías, aunque estaban en el reverso, y que solo quedaban reflejados cuando el rayo de sol incidía de una determinada manera. Bueno, pues eso eran espejos mágicos. No servían para la adivinación, pero sí servían para crear un mundo de fantasía, un mundo onírico, sencillamente porque no se conocía muy bien el mecanismo de que se pudiera reflejar esos grabados que hábilmente estaban tallados en el reverso del espejo. Y seguimos hablando con Jesús Callejo, pero así con esta música que está sonando, todos aquellos que estáis al otro lado de la radio, podéis imaginar por un momento que también estáis al otro lado del espejo. Algo también, Jesús, que ocurría en el pasado, según algunos estudios o creencias, que se utilizaban los espejos para iluminar zonas donde realmente no llegaba la luz, ¿no? Sí, claro. Se sabe, por ejemplo, que en muchas tumbas egipcias o en muchas tumbas, ¿no?, de las culturas mesoamericanas, pues evidentemente está oscuro, ¿no? Cuando tú entras en esos lugares, en esos túneles, en esos subterráneos, entonces solo había dos formas de iluminarte, que era o a través de antorchas, lo cual se comprueba que no era así, porque hubiera quedado, ¿no?, el hollín, hubiera quedado rastros, ¿no?, del humo, o bien a través de espejos que tú ibas colocando estratégicamente para que quedara reflejada la luz, y por ese el efecto que te decía al principio, ¿no?, el efecto de la reflexión, pues poco a poco un espejo reflejaba en otro, y podías iluminar estancias más oscuras. Bueno, no deja de ser otra forma de tecnología, es decir, cómo iluminar estancias muy profundas y muy secretas también, donde incluso han aparecido grabados y pinturas y cosas así, sin utilizar las clásicas antorchas. Bueno, pues se sabe que era a través de los espejos. Incluso te pongo un ejemplo más, que era, sabes que Arquímedes, además de matemático, pues utilizó muchísimo armamento de asedio o de contraasedio cuando él vivía en Siracusa. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Bueno, pues cuando la flota de Marcelo asedia Siracusa, estamos hablando de Sicilia, él era de Siracusa en el 212 antes de Cristo. La leyenda dice que Arquímedes, que por supuesto era un ingeniero de primer orden, no solo descubrió el principio de Arquímedes o el tornillo de Arquímedes o la garra de Arquímedes, también hizo lo que se llama unos espejos ustorios que, proyectados sobre los barcos de la flota del general Marcelo, pues los podía incendiar. Hay toda una polémica y toda una leyenda alrededor si esto es verdad o no es verdad. Pero bueno, luego se ha intentado demostrar que a pequeña escala unos espejos, muchos espejos proyectados con el sol evidentemente incidiendo sobre ellos, proyectados sobre un barco de madera, como era entonces, pues evidentemente los podías incendiar. Y dice que eran parte del éxito de que el asedio no fuera tan eficaz, porque bueno, al final Siracusa quedó asediada y quedó vencida, ¿no?, hasta el punto de que incluso en ese mismo año Arquímedes también muere, ¿no?, por un legionario que no le reconoció y le mató con la espada. Pero hasta que los romanos llegan a conquistar Siracusa, todos los meses que estuvieron, en parte fue por el armamento que utilizó Arquímedes para eso, para proteger su ciudad, hasta que llegó un momento que no pudieron. Y uno de esos armamentos, aparte de la garra de Arquímedes, que era una especie como de grúa primitiva, eran estos espejos ustorios. Un poco estas cosas que se cuentan de tecnología punta, de cómo los espejos, además de sus propiedades mágicas que acabamos de comentar, tenían unas propiedades defensivas u ofensivas de tal calibre que ya digo que luego con el tiempo se intentó utilizar este sistema de Arquímedes con mejor o peor éxito hasta el día de hoy, que incluso pues en un programa de televisión donde hablan de desmitificar mitos, se utilizó también esta tecnología y descubrieron que si el barco no se mueve y está durante un tiempo de exposición estos rayos solares de los espejos cóncavos, que son los espejos ustorios, sí que se puede conseguir que un barco de madera pueda arder, pero solo con unas condiciones muy determinadas. Bueno, te lo pongo como ejemplo para que veas que incluso el Arquímedes, que tocó todas las ciencias, pues cómo no, también tocó la ciencia de cómo utilizar un espejo como arma defensiva. Antes lo he mencionado, de hecho aquellos que no lo habéis visto, os invitamos a que lo veáis en nuestro canal de Otros Mundos en YouTube. Tenemos una historia, una leyenda que antes, como decía, he mencionado, que es la leyenda de Verónica.
donde ahí con mi compañero Fulgen Solano, también con Alejandra Barrul, ahí llevamos a cabo, grabábamos esa leyenda de Verónica, como aparece en el espejo. Bueno, el mundo del terror, Jesús, es algo que viene mostrando o está muy relacionado también con los espejos. De hecho, recuerdo películas como la de Fantasma, en la que aparecen como unos seres pequeñitos que aparecen a través del espejo, que incluso podemos decir que engullen a esas personas que mirando el espejo de pronto se abre y tragan a esa persona. Pero hay dentro, repito, del mundo del cine de terror y también de ficción, está cargado con este objeto concretamente como son los espejos, ¿no? Sí, además yo recuerdo, y seguro que tú también y los oyentes, recuerdo la película La princesa prometida. Claro. ¿Te acuerdas cómo empieza? Cuando a su hermanito pequeño, Sara, entonces pues está cansado de los berridos que pega el niño, entonces se acerca al espejo y dice una frase que es la que están esperando los goblins, que son estos duendes que están detrás, que diga para que se puedan manifestar, secuestrar al niño y luego, bueno, pues las pruebas que tiene que pasar dentro de... No, no es La princesa prometida, perdón, es Dentro del laberinto. La princesa prometida es otra película, Dentro del laberinto. Sí. ¿Te acuerdas? Dentro del laberinto está Sara, la niña, que está, pues eso, con el niño pequeñito, su hermanito, y tiene que decir esa frase. Entonces la frase que dice, si no recuerdo mal, es: ojalá abrirán los goblins y te llevarán ahora mismo. Y entonces, bueno, pues los goblins a partir de ese momento salen del espejo y pasa lo que pasa, ¿no? Luego tiene que pasar todas las pruebas en ese laberinto hasta que llegas al rey de los goblins, que como bien sabes era un cantante muy famoso. Claro, David Bowie, sí. Claro, David Bowie. Entonces, por eso digo que me recuerda esa película, y como tantas y tantas que tú has dicho, bueno, hablando del mito de Verónica, pues se han hecho muchísimas películas alrededor de este fantasma del espejo, ¿no? Además que, como sabes, ha recibido distintos nombres según en qué país nos encontremos. Hasta también el nombre de Bloody Mary. Sí. Incluso una de las películas, bueno, de terror que se hizo más famosa, que era Candyman, está basado en un relato de Clive Barker, que se titula Lo prohibido, y que es una variante de la leyenda de la Verónica. Es decir, cuando tú te pones delante del espejo, la invocas, en este caso a Verónica o a Bloody Mary o al que sea, hay multitud de entidades femeninas que tienen distintos nombres, también la llaman María la Paralítica o María la Sangrienta o la Vieja del Quinto, bueno, muchos nombres que hay, pues justo en ese momento con las velitas, pues sirve para eso, para los deseos. En el fondo, fíjate que los espejos tienen esa función de adivinación, esa función de puerta que acabamos de comentar, como la película está Dentro del laberinto, pero tienen la función de que el espejo proyecta un poco tus deseos. Y también recuerdo que hay otra película que es la de Harry Potter y la piedra filosofal, que está basada en las novelas de Rowling, donde sabes que hay un espejo dentro del colegio de magia y hechicería de Hogwarts, hay un espejo que le llaman el espejo de Oesed, que Oesed significa deseo al revés. Bueno, pues justo cuando te pones delante de ese espejo, el espejo te está proyectando tus deseos más íntimos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de que no tengas intimidad ninguna, porque claro, si estás del espejo ya te dicen exactamente lo que tú estás deseando, incluso por muy prohibido que sea, pues ahí está la virtud del espejo. Es decir, que hay cantidad de películas que hacen hincapié en este tipo de elementos que estamos comentando. Es decir, el aspecto de adivinación, el aspecto macabro, porque los espejos lo que hacen es que sirven para ponerte en contacto con el otro lado. Puede ser con los goblins o puede ser con entidades fallecidas, o sea, con los muertos. Por eso hay muchos oráculos que están reflejando un poco esta idea del oráculo de los muertos, como así, por ejemplo, se refleja en Grecia. De hecho, Homero, Platón, Plutarco, hay muchos autores que hablaban de estos oráculos de los muertos, que es curioso porque un autor que tú conoces perfectamente, que es Raymond Moody, además del autor de Vida después de la vida, sabes que él hizo un sistema, una especie de práctica que lo llamó el psicomanteum, donde a través de un espejo tú te ponías delante, se colocaban unas velas, muy parecido un poco al ritual de la Verónica, pero en este caso era para ponerte en contacto con seres que habían fallecido y bueno, y que querías pues que te mandaran algún mensaje, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Deja de ser una especie de terapia también, ¿no? La finalidad de esta técnica es la comunicación con los muertos
y el objeto reflectante, pues eso, es un espejo en una estancia muy poco iluminada, ya te digo, con unas velas y aislada totalmente del exterior, pero para que el consultante, mirando al espejo en una determinada posición, con una inclinación determinada, al final, según este psicomanteum que Raymond Moody lo recoge de estas prácticas que se hacían en la antigua Grecia, pues ese espíritu al que tú has invocado se aparecerá, pero en este caso no para matarte, no para clavarte unas tijeras, como ocurre con la Verónica, sino para darte el mensaje que tú estabas solicitando, es decir, un oráculo de los muertos. Así que ahí tienes otra función. Tampoco podemos olvidarnos de algo importante, y es que gracias a los espejos, Jesús, y tú bien lo sabes, podemos conocer qué personas son vampiros. Sí, claro, efectivamente, porque la cualidad de los vampiros que es que no se pueden reflejar en el espejo. Claro. Y claro, más de uno pensará, bueno, sí, pero ¿por qué? Claro, es una invención de Bram Stoker, por ejemplo, cuando escribe Drácula, o tiene un significado más profundo y más simbólico. Bueno, pues ahí entramos en otro aspecto de los espejos, y es que los espejos, según la tradición sapiencial, lo que hace es que refleja la verdadera imagen del alma. Algunas culturas antiguas creen que los espejos reflejan ese alma oculta. Por eso, ¿te acuerdas en las películas cuando, en fin, en las tribus norteamericanas, no me hagas una fotografía porque me roba el alma, ¿no? Pues un poco esa simbología. Bueno, pues si lo que refleja un espejo es la verdadera naturaleza de la persona, es decir, ese alma oculta, pues esto podría haber sido el origen de la creencia de que los vampiros y los demonios en general no tienen un reflejo porque tampoco tienen un alma que reflejar. Esta sería la base de por qué un vampiro no queda reflejado en un espejo, a pesar de que un vampiro tiene naturaleza física. Tú le puedes ver, le puedes tocar, y te puede tocar él, te puede morder, pero sin embargo no se refleja porque no estaría reflejando su verdadera naturaleza, y no refleja su verdadera naturaleza sencillamente porque es un no muerto. Es decir, es una persona que no tenía alma. Y algo que es evidente, ¿no? Pero cierto es que si no tuviéramos espejos, compañeros, viajeros, no podríamos vernos nosotros mismos. Es decir, nuestro rostro no lo veríamos nunca. Vemos el rostro de los demás, pero el nuestro, ¿no, Jesús? Bueno, no tanto, acuérdate del mito de Narciso. O sea, él se refleja en un estanque de agua y se refleja y se ve tan guapo y tan hermoso y tan egocéntrico que al final, por querer besarse a sí mismo, acaba yendo al agua y se ahoga. O sea, es decir, que dentro de la mitología ya no están hablando de espejos, sino de superficies reflectantes. Y el agua, como tú sabes, si incide el sol de una determinada manera, tú te puedes reflejar en el agua. Los espejos es cierto que ya es una innovación tecnológica, ya digo que solo accesible a las altas clases. El pueblo llano no podía acceder a un espejo fuera de obsidiana pulimentada, de antracita, o fuera de bronce, o fuera de cobre, no podía. Pero sí es verdad que da un giro total un poco a lo que es, vamos a llamarle un poco la sociología, ¿no? Es lo mismo que cuando se inventa, por ejemplo, el tenedor. O sea, los cuchillos existían para comer, el tenedor era algo muy sofisticado, por cierto que también se incorpora en Italia, igual que pasa con los espejos. Los primeros espejos es en Venecia, es en ese siglo XIII que te acabo de comentar, y parece que Italia es como la puerta de entrada para muchas de estas innovaciones, en gran parte también porque, bueno, Marco Polo, cuando viene de Oriente, pues también trae muchísimas de estos inventos o de estos descubrimientos que luego se ponen en práctica, ¿no? Como por ejemplo los espaguetis, sería una de las cosas que aporta Marco Polo gracias a sus viajes a Asia con el Kublai Khan. Bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que sí son muy importantes tenerlas en cuenta desde un punto de vista histórico, es decir, cuándo surgen los espejos, cómo evolucionan y cómo es solo a partir del siglo XVI cuando el espejo se convierte en un mueble, es decir, espejos grandes, ornamentados, con un buen marco de madera labrada, pero es como un mueble más dentro de la casa, además de servir para reflejar tu imagen, ¿no? Pero es a partir del siglo XVI cuando ya pierde ese carácter, vamos a llamarle, más mágico, y se convierte pues en algo muy práctico, pero no práctico solo porque te refleje, sino que es algo que adorna también la casa, igual que un somier o igual que un armario, pues ¿por qué no un gran espejo, los grandes espejos? Y también
es cierto, a ver, el toque mágico nunca se pierde como tal, porque hay una tradición funeraria que en muchas partes de España se hizo hasta hace unos pocos años, pero que en el mundo judío, por ejemplo, se sigue haciendo. Y es que cuando muere alguien, los espejos se velan, es decir, se cubren. Eso pasó en la Gran Bretaña victoriana, y eso ha pasado, ya digo, yo, por ejemplo, en mi pueblo, cuando era pequeño, yo veía que cuando había alguien muerto en una casa, los espejos se tapaban, que me llamaba la atención, ¿no? ¿Y por qué se tapan los espejos? Bueno, pues esto es una costumbre muy antigua, que lo que se intentaba hacer era que el alma no se quedara atrapada en el espejo antes de que pudiera transitar hacia el otro lado, ¿no? Hacia otros lugares. Entonces había una creencia de que justo cuando el moribundo está falleciendo, si hay un espejo cerca, puede quedar atrapado en ese espejo, ¿no? Bueno, pues eso me llamó mucho la atención en su momento. Luego me di cuenta que también los judíos, cuando en sus ceremonias funerarias, practican lo que se llama la Shiva, que es un periodo que dura una semana y donde también tapan con terciopelo negro los espejos con la misma finalidad, pensando que el alma de esta forma no quedará atrapada en ninguno de ellos y así podrá seguir su camino. Bueno, pues este tipo de cosas que ahora mismo nos pueden parecer chocantes, esto ya te digo que yo lo he visto y hace unos cuantos años, no hace tanto, ¿no? Y esto se practicaba tanto en Inglaterra como en Francia, como en España, es decir, en lugares donde había unas creencias religiosas muy asentadas, y actualmente la Shiva se sigue haciendo en el mundo judío. Sí, María. Buenas noches, Jesús. A mí me gustaría preguntarte una cosa, porque, a ver, yo no sé, a lo mejor soy yo sola. Yo, por ejemplo, tengo no terror a los espejos, pero no me gustan. De hecho, evito tenerlos en el dormitorio. O sea, donde yo duermo no puede haber un espejo. Pero, ¿tú te has preguntado alguna vez si realmente lo que vemos en el espejo es nuestra imagen? O sea, ¿somos nosotros realmente? Bueno, es una pregunta muy filosófica. Bueno, ya sabes que la percepción de la realidad está en función un poco también de nuestra propia mente, es decir, de lo que nuestra mente entiende que es la percepción de la realidad. Por eso hay veces que el mismo hecho percibido por 2 o 3 personas lo interpretan de forma distinta. Pero bueno, hay muchísimas implicaciones ahí que se pueden hablar desde un punto de vista filosófico, simbólico y también metafísico. Pero ahí yo creo que nos iríamos, ¿no?, por otros derroteros diferentes, porque evidentemente lo que refleja un espejo es exactamente nosotros mismos, eso es evidente, es decir, y además ahora con las cámaras fotográficas eso se ve. Antes sí que existía un poco esa creencia, ¿no?, de si realmente lo que está reflejándose es lo mismo que yo estoy viendo o otra persona verá otra cosa. Hay cuentos de terror que van un poco en esta línea, ¿no?, cuentos, por ejemplo, de Guy de Maupassant. Pero claro, con fotografías tú puedes fotografiarte a ti y la imagen del espejo, y evidentemente ves, incluso una persona que sea objetiva a esa visión, ve que tu imagen es la misma que queda reflejada. O sea, que ese tipo de discusión, ya te digo, metafísica, que sí que se planteó pues en el siglo XVIII, siglo XIX, pues con la invención de la fotografía ha desaparecido. Otra cosa es que la fotografía sirviera para un poco siguiendo la estela de los espejos, es decir, cuando se hacía una fotografía a alguien, además de eso que os contaba ahora, de que cuidado, no me hagas una foto que me está robando el alma, también se pensaba que en la fotografía podría salir no solo tu rostro, sino el espíritu guía que te protegía, un poco como tu ángel de la guarda, ¿vale? Entonces, bueno, por eso dentro del mundo del espiritismo, cuando surge a partir de mediados del siglo XIX, las fotografías espíritas se utilizaban para eso, porque lo que el ojo no ve lo captaba la placa fotográfica. Bueno, pues era un poco la misma idea que lo del espejo, lo que pasa que en este caso, pues utilizando esa tecnología que era la fotografía, que era el daguerrotipo al principio, y donde también sirvió para que se falsificaran muchísimas fotografías donde aparecían espíritus diciendo que ahí estaba el espíritu de la persona fallecida, y luego se sabían que eran trucos muy baratos y muy burdos, ¿no? Pero bueno, la fotografía siempre ha servido también como vehículo o como puerta dimensional para reflejar aquello que el ojo ordinario en principio no ve. Vamos a terminar ya con Jesús y te voy a contar algo, Jesús. Esto es algo personal. Recuerdo que, bueno, ese armario sigue existiendo, pero cuando era niño, mis padres, bueno, en la alcoba, en el dormitorio, siguen teniendo un armario
que lo han mantenido ahí, ese armario. Es un armario de 3 cuerpos y el cuerpo central tiene 2 puertas, que al abrirlas, en la parte interior de cada puerta tiene un espejo. A mí me encantaba, Jesús, poner los 2 espejos uno frente a otro, mirar, y sabes que se produce esa imagen que es infinita, ¿no? Y es impresionante. Bueno, eso era algo que a mí me fascinaba hacer y parecía efectivamente como si tuviéramos ahí otro mundo. Sí, claro, porque ten en cuenta que es un efecto óptico. Por eso, en la magia, pero me refiero a la magia de espectáculo, en los escenarios, los espejos se han utilizado muchísimo. Sí. Porque los espejos precisamente sirven para camuflar cosas. Que se lo digan a David Copperfield. Sí. No voy a entrar en el detalle de cómo hizo desaparecer la Estatua de la Libertad y cosas así, ¿no? Pero evidentemente los espejos tienen una finalidad muy práctica y muy, bueno, y muy espectacular cuando se hace a estos niveles, ¿no? De los grandes magos. Claro que siempre el efecto óptico, al ojo es muy fácil engañarle. Pues digo que cualquier prestidigitador, cualquier mago de estos de salón, pues te puede engañar porque al ojo es muy fácil despistarle, ¿no? Con una serie de maniobras y de artimañas. Y si además utilizas espejos, pues ahí tienes, ¿no? Miel sobre hojuelas. Por eso también es un recurso que se utiliza en muchas películas, ¿no? Cuando entras en una sala de espejos y no sabes dónde está el malo y empiezan a disparar a un espejo y a otro, tal. Ese es el efecto óptico, el efecto de cómo el ojo tú le puedes engañar con una relativa facilidad. Le puedes engañar sin espejos, o sea, con cartas, con monedas, en fin, con la rapidez de la mano, pero si además hay espejos, es mucho más fácil que ese efecto mágico se produzca. O sea, que aquí ya estaríamos hablando de la magia, pero de la magia como profesionales, pero ya no tanto como para adivinar, como puerta de entrada hacia otros mundos, y con todo esto que acabamos de comentar, o el efecto que tenía la famosa mesa o espejo de Salomón, que según las tradiciones y según las leyendas decía que servía para ver los 7 climas del universo. En fin, ya estamos hablando de otras cosas distintas, y no olvidemos también que estos cristales pulimentados que se hacían en la antigüedad y que se han encontrado, por ejemplo, en Sumer y que se han encontrado en Egipto, sirvieron posteriormente para construir los telescopios. Es decir, que cuando 2 cristales pulimentados cóncavos o convexos los colocas en una cierta distancia en un tubo cónico y alargado, luego se convirtieron en lo que actualmente llamamos telescopios, incluso antes de que Galileo los utilizara a principios del siglo XVII. O sea que todo lo que tenga que ver la tecnología óptica, y hay varios OPAR dentro de la tecnología óptica que se podrían citar, son fundamentales para el desarrollo de la humanidad y sobre todo para el desarrollo de esa conveniencia en la que los objetos, además de ser ornamentales y además de ser bonitos, sirven también para ponerte en contacto, como bien decías al principio, con el otro lado, con las entidades que están en el otro lado. Eso es algo que no se ha perdido con el tiempo, y eso es algo que a día de hoy, ya digo, algunos magos profesionales lo utilizan para hacer esos grandes efectos. Los cristales, como ves, tienen una larga vida porque siempre reflejan, igual que decía Borges, ¿no? Cuando hablaba de los espejos, decía que era como la cópula, porque lo que hacen es multiplicar siempre el hecho de la creación. En este caso, el hecho de la reproducción. Así que para que veas que incluso Borges quedó totalmente subyugado y obnubilado por el poder que tiene los espejos cuando son capaces de reflejar no solo tu rostro, sino también tu auténtica alma. Yo daría, pues, casi todo lo que tengo por saber si una vez Jesús Callejo ya cuelga el teléfono y, quién sabe, se marchará a través del espejo. Eso solamente lo puede saber él, porque no tenemos imagen. Pero sería una posibilidad. ¿Sería Jesús el que tiene el secreto de los espejos y saber qué hay al otro lado? Bueno, eso será un secreto que de momento lo vamos a mantener, y si algún día lo conocemos, lo contaremos aquí en Otros Mundos, ¿no? Hombre, por supuesto, lo que pasa es que ya dejaría de ser secreto. ya no. Muy bien, Jesús, mi querido Jesús, un abrazo muy grande, buenas noches. Otro abrazo para ti, querido Javier, muy buenas noches y cuidado con los espejitos mágicos. Claro, aquí habría que decir esa famosa frase, ¿no? Espejito, espejito. ¿Mm? Realmente hay personas, algunos de vosotros,
¿Miráis un espejo? Yo creo que todos tenemos ¿cómo diría? Como algo muy personal con los espejos, unos más que otros, obviamente. Nos miramos al espejo, vemos cosas en ese espejo que solamente nosotros podemos percibir. Nosotros también lo miramos de una forma especial cada uno de nosotros. Pero ahora bien, solamente se trata de cruzar a ese lado del espejo, sino cuántas veces hemos visto también en el cine que hemos mirado a un espejo. Nos estamos reflejando en él y justamente a un lado de nosotros aparece un rostro que no pertenece a esta dimensión.